Muy bien, vamos a desempacar esto hoy. Porque, bueno, surge una pregunta muy intrigante. ¿Qué sucede cuando a alguien se le promete el mundo entero? Y me refiero a una promesa literal, por intervención divina directa. Pero, al final de una inmensa y súper agitada vida, su única posesión legal, la única porción de tierra que realmente tiene a su nombre, con escrituras y todo, es un cementerio. Pues sí, es una de las paradojas más fascinantes de los textos antiguos. Y la verdad funciona como el ancla perfecta para esta exploración. Totalmente. Porque es el tipo de contradicción histórica y, digamos, literaria que nos obliga a detenernos, a mirar mucho más de cerca, porque rompe con absolutamente todas las expectativas de lo que uno consideraría una historia de éxito convencional. Exacto, rompe el molde. Y para quienes nos acompañan en este análisis profundo, la hoja de ruta nos lleva directo al capítulo 23 del libro de Génesis. Y vale la pena mencionar rápido que nos basamos en la versión Reina Valera para este texto en particular. Una excelente decisión, por cierto. Sí, lo hacemos precisamente porque su fraseo, aunque es muy clásico y antiguo, captura con una precisión casi, no sé, casi notarial, los términos legales, los protocolos y las fórmulas de respeto de esa época. Claro, y es que a primera vista, si uno simplemente hojea el texto buscando, no sé, grandes milagros o intervenciones espectaculares, este capítulo parece un simple registro histórico sobre un funeral. Un trámite. Exactamente, un trámite burocrático de la antigüedad, casi como leer un acta de defunción vieja, aburrida. Pero la realidad es que este pasaje es una clase magistral increíblemente rica. Hablamos de una lección muy profunda sobre el duelo humano, sobre cómo funcionaba la intrincada diplomacia del Medio Oriente antiguo, la integridad absoluta en el mundo de los negocios y, sobre todo, una fe inquebrantable en el futuro. Sí, y el objetivo que tenemos hoy, la misión de esta plática, es extraer esas lecciones prácticas e históricas, esas que, como decías, a menudo quedan, pues, sepultadas bajo la narrativa principal. Así es. Vamos a analizar paso a paso cómo la dolorosa pérdida de una compañera de toda la vida termina transformándose de una manera sumamente pragmática, muy calculada y estratégica en la primera gran inversión inmobiliaria en la llamada Tierra Prometida. Que es un evento fundamental. Cambia por completo el peso legal y territorial de la historia que se está contando. Y hay un contraste brutal que salta a la vista al llegar a este punto. Porque justo en el capítulo anterior, el capítulo 22, vemos a esta figura central, a Abraham, en lo que podríamos llamar la cima absoluta de la fe espiritual. Con la prueba del sacrificio en el monte. Exactamente, la famosísima prueba del sacrificio de su hijo Isaac. Es una exhibición de fe que casi parece de otro mundo, intocable, casi inalcanzable para cualquier persona normal. Y de repente, al pasar la página, hay un latigazo emocional, un golpe de realismo terrenal que es devastador. Sí, las visiones celestiales chocan de frente con la mortalidad, con el dolor físico de perder a alguien y, sorprendentemente, con el mercado inmobiliario del mundo antiguo, en la muerte, y con la necesidad ineludible de resolver asuntos legales urgentes. El texto nos recuerda de forma muy sobria, muy cruda, que la vida de fe no ocurre en un vacío teológico. Claro, ocurre en la tierra. Ocurre en el mundo real, con sus tragedias, con sus leyes de propiedad y con sus transacciones comerciales. Y el contexto histórico arranca marcando el tiempo y el espacio con muchísima precisión. Nos dice que Sara muere a la edad de 127 años en un lugar llamado Kiriat Arba, que es Hebrón, ahí en la tierra de Canaán. Y al revisar las fuentes para este análisis, hay un detalle que llama muchísimo la atención. Es un dato súper curioso. Sara es la única mujer en absolutamente toda la Biblia cuya edad exacta al morir queda registrada de esta forma en el texto sagrado. Y lo que hace que ese pequeño detalle sea tan revelador es lo que representa dentro de la jerarquía de toda la narrativa. No es un accidente. Para nada. Registrar esa edad específica, año por año, 127 años, no es un simple accidente literario. Ni un dato trivial. Subraya su inmenso peso histórico. Ella no es concebida como un personaje secundario en la epopeya de Abraham. Para nada. El texto la reconoce teológicamente como la madre de naciones. Su vida fue una vida de profunda convicción,
incluso cuando atravesó esos momentos de duda tan humanos que se registran en los capítulos anteriores. Que también están ahí, muy documentados. Sí, pero el punto culminante es que muere en Canaán. No fallece en la comodidad de su tierra natal, rodeada de toda su familia extendida, de sus comodidades. Muere en la tierra de la promesa, como una peregrina. Y la reacción de Abraham a esta pérdida es profundamente conmovedora. El texto dice de manera muy explícita que Abraham vino a hacer duelo por Sara y a llorarla. Así de directo. ¿Sí? Y para alguien que acaba de demostrar una fortaleza casi sobrehumana frente a la divinidad, como decíamos en el capítulo anterior, verlo así, quebrado, llorando abiertamente frente a su comunidad, es un recordatorio impactante de su humanidad. Es una imagen muy potente. Totalmente. No estamos leyendo sobre un estoico de mármol que no siente nada. Estamos viendo a un hombre anciano que acaba de perder al amor de su vida y a su compañera de aventuras de décadas. Y ese versículo, en particular, plantea un punto crucial sobre por qué este relato sigue resonando miles de años después. Valida por completo el dolor humano frente a la pérdida. Valida el luto. Exacto. Existe a veces, sobre todo en ciertos círculos modernos, esta idea extraña de una falsa espiritualidad. Una que sugiere que si se tiene suficiente fe o suficiente perspectiva divina, no debería haber tristeza paralizante ante la muerte. Como si llorar fuera falta de fe. Ah, sí. Esa mentalidad de que hay que estar siempre fuertes y sonrientes. Y este texto rompe esa idea en 1000 pedazos. Demuestra un profundo amor matrimonial. Y establece que el duelo es un proceso natural, legítimo y absolutamente necesario. Las figuras de enorme estatura espiritual también lloran, también se quiebran y también sufren el vacío inmenso de la ausencia. Sí, no hay anestesia para eso. El relato reconoce el sufrimiento humano con una honestidad brutal, mostrando que la fe no funciona como un analgésico que te adormece contra el dolor de perder a alguien amado. Sientes el golpe completo. Y es fascinante notar cómo esa vulnerabilidad humana de la que hablamos choca casi de inmediato con una barrera burocrática y social. Porque Abraham, en medio de su inmenso dolor, me lo imagino con los ojos todavía llenos de lágrimas, tiene que ponerse el traje de negociador civil. No le queda de otra. Necesita un lugar digno para sepultar a su esposa. Así que se levanta de delante de su muerta, como dice el texto, y va a hablar con los líderes locales, los hijos de Het, también conocidos como los hititas o eteos. Ellos eran los dueños y señores de esa región en ese momento histórico. Y es durante ese encuentro inicial, que sucede en la plaza pública, donde él hace una declaración que resulta vital para entender la dinámica de poder de todo el relato. Se presenta a sí mismo diciendo textualmente: «Extranjero y forastero soy entre vosotros». Lo cual es una locura si lo piensas. Si se analiza el contexto general, la ironía de esa presentación es gigantesca. Es una paradoja tremenda. Se supone, según todos los relatos previos que ya leímos, que Dios le había prometido absolutamente toda esa tierra de Canaán a él y a su innumerable descendencia. Toda la región. Todo el territorio. Pero en ese momento exacto, siendo ya un anciano, con su esposa fallecida en una tienda de campaña y necesitando un favor civil básico, Abraham no era dueño legal ni de 1 centímetro cuadrado de tierra. 0 propiedades a su nombre. Es una confesión de fe extraordinaria, pero disfrazada de una presentación formal y diplomática. Él vive físicamente en la tierra prometida, sí, pero su residencia es por fe, no por posesión legal ni por conquista militar. Es un peregrino que confía en una promesa a larguísimo plazo. Ajá. Y lo que resulta sumamente interesante es la respuesta de la comunidad, de los eteos. Lejos de aprovecharse de su vulnerabilidad, que era mucha en ese momento, lo tratan con una enorme deferencia. Algo muy característico de la diplomacia oriental antigua. Le responden llamándolo príncipe de Dios. Y ahí te das cuenta de que reconocen el peso social y espiritual que él tiene en la región. Ven que hay una bendición evidente sobre él, que es un líder de una caravana enorme, con pastores, sirvientes y muchísima riqueza, aunque sea técnicamente un forastero sin tierras que acaba de llegar a pedir asilo en su territorio. El respeto mutuo es palpable en cada línea de ese diálogo. Y debido a esa inmensa reverencia que le tienen, y viendo su estado de vulnerabilidad por el luto reciente, le ofrecen cualquier sepulcro que él elija de entre los suyos, completamente gratis. Un gesto enorme.
Le dicen frente a todos los presentes que la tierra entera está a su disposición para que sepulte a su muerta sin costo alguno, como un verdadero gesto de honor. Pero aquí es donde la inteligencia, la prudencia y el conocimiento cultural de Abraham brillan con luz propia. El texto describe cómo él se inclina, hace una reverencia profunda en señal de respeto hacia la gente de la tierra. Rechaza amablemente esa oferta general, esa cortesía de «usa cualquiera de nuestras tumbas» y va directo al grano. Ya tenía un plan. Tenía un objetivo muy claro y calculado. Pide algo súper específico. La cueva de Macpela, que es propiedad de un hombre en particular llamado Efrón el Eteo. Abraham no quiere un favor genérico, quiere adquirir esa propiedad exacta y está dispuesto a pagar su precio justo. Lo que da paso a una de las interacciones culturalmente más ricas e ilustrativas sobre cómo se hacían los negocios en el mundo antiguo. Es literalmente el arte de la negociación del Medio Oriente, documentada hace miles de años, paso a paso. Una clase de negocios. Efrón, el dueño del terreno que Abraham quiere, interviene públicamente. Todo esto está ocurriendo ante la asamblea de la ciudad, ojo, y le ofrece a Abraham regalarle tanto el campo como la cueva que está en él. Te doy la heredad, y la cueva que está en ella te doy. Delante de los hijos de mi pueblo te la doy. Cualquiera diría hoy en día, ¡qué maravilla! Me acaban de regalar un terreno enorme en mi peor momento. Problema logístico resuelto. Claro, uno pensaría que tuvo mucha suerte, pero es vital entender el contexto cultural y legal de la época para captar lo que realmente se esconde detrás de esas palabras aparentemente amables. Esto no era verdadera caridad, No era un regalo. ni un acto puramente desinteresado. En la cultura del Medio Oriente antiguo, ofrecer algo de inmenso valor completamente gratis, especialmente en un entorno público donde todos los ancianos de la ciudad están observando, era una formalidad estricta. Un protocolo. Era una cortesía obligada que en realidad funcionaba como el disparo de salida para abrir las negociaciones. Efrón esperaba por completo que Abraham declinara el regalo público y en su lugar ofreciera pagar un precio. Era una danza diplomática meticulosamente coreografiada, y todos los presentes conocían las reglas a la perfección. Es como la versión antigua de cuando alguien insiste fervientemente en pagar la cuenta entera en una cena de negocios. Pero en el fondo espera que la otra persona también insista con la misma fuerza y al final dividan los gastos. O bueno, que devuelvan el favor con un contrato jugoso más adelante. Solo que aquí están negociando bienes raíces clave. Exactamente esa es la dinámica. Abraham, conociendo muy bien las reglas no escritas de este juego, insiste firmemente en pagar el valor total de la propiedad. Y entonces Efrón, casi como quien no quiere la cosa, lanza su precio. Y dice una frase fantástica. Dice, «Una tierra que vale 400 siclos de plata, ¿qué es eso entre nosotros?». Esa frase retórica de ¿qué es eso entre nosotros? Es fascinante, porque esconde el verdadero peso del momento. Hablemos de esos 400 ciclos para que quien nos escucha entienda la magnitud. Sí, pongamos los números en contexto. Para poner esto en una perspectiva real, en esa época, el salario promedio de un pastor o un trabajador común podía rondar los 10 ciclos de plata al año. 10 al año. Así que Abraham acaba de escuchar un precio equivalente a 40 años de salario íntegro de un trabajador. 40 años de trabajo. ¡Wow! Era una auténtica fortuna. Es el equivalente actual a pagar millones y millones por un lote baldío en las afueras de la ciudad. Y Efrón menciona esta suma astronómica casualmente, como si fuera cambio suelto, asumiendo que ahí comenzaría el verdadero regateo para bajar el precio a la mitad o a un cuarto. Y aquí es donde vemos la integridad absoluta de Abraham y cómo manejaba él sus asuntos en el mundo secular. En lugar de regatear, en lugar de decir, oye, Efrón, 400 es un precio exorbitante por un campo y una cueva. ¿Qué tal si lo dejamos en 100 o 200? Abraham corta la danza diplomática de raíz. Sorprende a todos. Acepta el precio inflado sin pestañear. Simplemente pesa y paga el dinero inmediatamente. El texto dice que pesó la plata de buena ley entre mercaderes. Sin pedir descuentos, sin aceptar financiamiento a plazos, sin dejar deudas pendientes. Pagó al contado la fortuna entera frente a todos los testigos. Y la decisión de no regatear plantea un punto muy importante sobre cómo se entiende la sabiduría práctica dentro de este relato. Abraham se niega deliberadamente a aprovecharse de su estatus de príncipe de Dios, un título que la misma comunidad le acababa de otorgar minutos antes. No quiso usar su influencia. No quiso deberle favores colosales a personas de otra nación.
ni aceptar regalos condicionados que pudieran comprometer su independencia en el futuro. Si aceptaba el regalo o si regateaba demasiado usando su luto y su llanto como palanca emocional, la propiedad siempre tendría un asterisco cultural. Un gran asterisco. Alguien en el futuro podría decir, esa tierra realmente es nuestra, solo se la prestamos por lástima cuando murió su esposa y no tenía dónde caer muerto. Claro, él quería una transacción comercial completamente limpia, inobjetable, justa, pública y, sobre todo, indiscutible para las generaciones que vendrían 100 o 200 años después. Quería que quedara clarísimo, sin ninguna sombra de duda legal, que él compró esa tierra, que pagó un precio premium por ella y que nadie se la regaló con algún motivo oculto. Y eso nos lleva directamente a la conclusión de esta transacción, que se lee literalmente como si estuviéramos revisando una escritura de propiedad antigua sumamente sofisticada. Los versículos finales del capítulo son casi obsesivos con los límites de la propiedad y con lo que incluye la venta. Sí, el nivel de especificidad legal es asombroso para un texto tan antiguo. Se especifica que Abraham compró el campo de Efrón, la cueva de Macpela que estaba ubicada allí. E incluso detalla que la compra incluye todos los árboles que estaban en el terreno y en sus límites alrededor. No dejaron absolutamente nada al azar. Y ese detalle de los árboles es, de hecho, la clave legal más impresionante de todo el pasaje. En el antiguo derecho hitita, había una distinción legal enorme sobre la venta de tierras. Si alguien compraba solo una cueva o una porción del terreno, el vendedor original seguía siendo responsable de las obligaciones feudales y de los impuestos de esa tierra ante el rey. Seguía siendo el titular. Exacto. Pero si se vendía el campo entero, y específicamente se incluían los árboles en el contrato, significaba que el comprador asumía la soberanía total y absoluta sobre la parcela, incluyendo todas las responsabilidades e impuestos. O sea que Efrón sabía lo que hacía. Efrón probablemente quería vender el campo entero para deshacerse de esa carga fiscal, y Abraham aceptó llevarse los árboles y el campo para asegurarse de que su derecho de propiedad fuera total, absoluto e irrevocable bajo la ley hitita. Es un contrato a prueba de balas. Y la validación de esto es impecable. Todo se convalida ante múltiples testigos, específicamente, y cito, en presencia de todos los que entraban por la puerta de la ciudad. Quien analiza este texto de pronto se pregunta por qué hacer tanto énfasis en la puerta de la ciudad. Tenía una función muy específica. En el mundo antiguo, la puerta no era solo una entrada. Era el equivalente al juzgado, la cámara de comercio y el ayuntamiento, todo en uno. Al realizar la transacción mercantil y pesar la plata ahí mismo, la propiedad quedaba establecida oficial y permanentemente ante toda la sociedad civil. Y el legado a largo plazo de esta compra supuestamente mundana, y digo mundana entre comillas, es incalculable. La cueva de Macpela no fue simplemente el lugar de descanso final de Sara. Se convierte en el gran panteón familiar de los patriarcas, el epicentro físico de su historia intergeneracional. Se vuelve el centro de todo. Si avanzamos en la narrativa a través de los siglos, vemos que en ese mismo lugar exacto descansarían el propio Abraham tiempo después. Más tarde su hijo Isaac, Rebeca, su nieto Jacob e incluso Lea. De hecho, hoy en día, miles de años después de esa transacción en la puerta de la ciudad, el sitio tradicional de la Cueva de los Patriarcas es un lugar físico. Un complejo monumental enorme que aún domina la actual ciudad de Hebrón. Es impresionante. Es un testimonio silencioso, de pura piedra, que ha atravesado milenios de guerras, de imperios y de cambios. Entonces, si damos un paso atrás y miramos todo esto desde un punto de vista mucho más amplio, ¿qué nos dice este acto sobre la mentalidad y la visión a futuro de Abraham? Porque es fundamental recordar que Abraham era un hombre inmensamente rico. Tenía los recursos, los sirvientes, los animales y el tiempo. Tenía todo a su disposición. Si hubiera querido fácilmente, podría haber organizado una gran caravana funeraria y enviar el cuerpo de Sara de regreso a su tierra natal original. Y cuando mencionamos Ur de los Caldeos o Harán, no estamos hablando de pueblitos polvorientos perdidos en el mapa. Ur era una de las metrópolis más avanzadas, cómodas y ricas de su época, donde estaban todas sus raíces familiares y sus cementerios ancestrales. La decisión explícita de no hacer ese viaje de regreso es el núcleo teológico y estratégico de todo este relato.
Al insistir en gastar una fortuna para comprar esta tierra específica y enterrar a Sara en Canaán, Abraham está de forma muy literal y a la vez muy simbólica plantando una bandera. Está marcando territorio. Está declarando con una convicción absoluta que esa tierra extranjera y no la cómoda metrópolis de su pasado es su nueva y verdadera patria. Está reclamando físicamente la promesa divina para su descendencia. Es el equivalente histórico a quemar las naves, ¿no? Es decir, no hay vuelta atrás. No volvemos al confort del pasado. Nuestro futuro, el destino de mis descendientes, está anclado a partir de hoy en esta tierra. Los que analizan este preciso momento histórico arrojan una luz increíble sobre esa mentalidad. El capítulo 11 del libro de Hebreos, ya en el Nuevo Testamento, hace un análisis profundo de esto. Resalta que Abraham y Sara vivieron toda su vida como peregrinos, habitando en tiendas de campaña. Siempre moviéndose. Murieron sin haber recibido el cumplimiento total de lo prometido, sino mirándolo de lejos. Toda su inmensa riqueza consistía en bienes muebles, ganado, plata, tiendas y siervos. Su única posesión inamovible de tierra firme fue, de manera increíblemente irónica, una tumba. Es una imagen muy fuerte para quien lo analiza. Vivir con la certeza absoluta de que uno no verá en vida el resultado final de la promesa por la que sacrificó todo. Dejar tu casa, tu familia, caminar kilómetros. Requiere una perspectiva inusual. Demuestra que su esperanza iba mucho más allá de las comodidades inmediatas. El análisis de Hebreos señala que esperaba una ciudad celestial, una promesa que trascendía la muerte física. Esa era su verdadera inversión. Esta compra meticulosa en Hebrón demuestra una confianza profunda en que las promesas se cumplen inexorablemente, incluso si tardan siglos en materializarse, o si el cumplimiento a gran escala ocurre generaciones y generaciones después de la muerte de quien recibió la visión originalmente. Para él, la muerte de Sara no cancelaba la promesa en absoluto. Al enterrarla allí, aseguraba esa promesa para el futuro de todo su linaje. Así que para recapitular, el inmenso valor de lo que hemos analizado resulta sumamente revelador como un capítulo que trata fundamentalmente sobre la muerte, el luto, las lágrimas de un esposo y la burocracia civil de un entierro, nos enseña tanto. Nos da cátedra sobre cómo operar de manera efectiva en la vida. Nos muestra que vivir con una visión espiritual no significa bajo ninguna circunstancia perder el sentido común ni la prudencia práctica en el día a día. Al contrario, exige actuar con una integridad intachable en el mundo real. Este relato demuestra de manera magistral que se puede tener la esperanza puesta totalmente en visiones a largo plazo, pero al mismo tiempo actuar con honor, rectitud y transparencia absoluta en los asuntos legales, fiscales y comerciales de hoy. Se puede caminar en ambos mundos. Se puede llorar una pérdida con profunda vulnerabilidad humana, mientras se ejecutan los pasos legales necesarios para asegurar el futuro de las siguientes generaciones. Es el equilibrio perfecto entre tener la mirada puesta muy lejos en el horizonte y tener los pies muy bien plantados en la tierra. Y antes de concluir esta exploración, hay un pensamiento final que surge de estas fuentes y que resulta sumamente provocativo. Es algo para que quien nos escucha lo lleve consigo y lo reflexione mucho después de que terminemos este análisis. Resulta profundamente poético y a la vez muy paradójico considerar el simbolismo del lugar exacto que se compró como esa primera posesión. Es una paradoja que encierra una lección tremenda sobre cómo se construyen los verdaderos legados en la historia. Pensemos en esto por un momento. Había una promesa majestuosa que hablaba de vida abundante, que garantizaba una descendencia incontable, tan numerosa como las estrellas del cielo, y un futuro brillante y expansivo en una tierra totalmente nueva. Pero, de manera increíble, el primer ancla física de esa gran promesa de vida en el mundo real, La primera posesión tangible para afianzar ese futuro monumental. no fue un gran palacio, no fue una fortaleza militar imponente, ni una ciudad amurallada que marcara su poderío, ni siquiera fue una casa permanente y cómoda para los vivos. Fue un sepulcro, un lugar de muerte y de duelo. Lo cual le da la vuelta por completo a nuestra idea moderna de cómo comienzan las grandes historias de éxito y las grandes naciones. Exactamente.
¿Qué significa el hecho de que el primer paso tangible en el mundo físico, el inicio absoluto de un futuro histórico y monumental para toda una nación, comience precisamente con el acto doloroso de dejar ir y de enterrar aquello que más se ama? Es un recordatorio poderoso, muy poderoso, de que en muchas ocasiones las promesas más grandes, los comienzos más vitales y los futuros más extraordinarios echan sus raíces más profundas y duraderas justo en los lugares de mayor pérdida.